en la obra del Señor. Cuando dice la Escritura que el diácono Esteban se encontró con ciertas personas que eran contrarias a la palabra de Dios. Dice la Escritura que la sabiduría que había recibido este hombre de parte del cielo, no había nadie que la podía refutar. Y como aquellas personas contrarias a la palabra de Dios no pudieron hacer nada en contra de que al siervo de Dios le dieron muerte. Dice la Escritura que después hubo una grande persecución para la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra que se levantaron aquellos hombres en contra de la iglesia para darle muerte, para llevarlo a las cárceles, para hacerle blasfemar el nombre de Jesucristo. Pero dice la palabra que a pesar de todo eso, a pesar de la persecución que recibieron los cristianos de aquel tiempo, ellos no negaron la fe en Cristo. Ellos siguieron creyendo en el Todopoderoso, porque esa tiene que ser la actitud de la iglesia. Esa tiene que ser la actitud del verdadero cristiano, que Cristo se le ha presentado y ha derramado el poder del Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Aquel cristiano que ha tenido un encuentro glorioso con el Todopoderoso, ese es un cristiano que tiene su mirada puesta en el Cristo de la gloria. Ese cristiano va a seguir hacia adelante. Ese cristiano, a pesar de las dificultades, de las persecuciones, críticas o todo lo que venga en contra de su vida, este no va a retroceder, este va a seguir hacia adelante, porque esa es la iglesia de Jesucristo, una iglesia que no se detiene por nada, sino que una iglesia que vive humillado delante de la presencia de Dios, diciéndole: en mi fuerza no puedo, pero yo sé que con tu ayuda es posible. Yo no puedo vencer esto, pero yo sé que con tu poder sí es posible. Dice la palabra que cuando lo estaban dando muerte a Esteban, dice que aquellas personas que lo mataron pusieron sus ropas al pie de un joven llamado Saulo de Tarso, el cual era una persona farisea, conocedor de las sagradas escrituras. Aparentemente era una persona religiosa que decía conocer a Dios, que decía que estaba agradando al Todopoderoso, ya sea por el simple hecho de que tenía conocimiento de la palabra de Dios, porque había sido instruido de un gran hombre de respeto en aquel tiempo llamado Gamaliel, un doctor de la ley, que muchas personas lo respetaban por el conocimiento, por el saber de la bendita palabra de Dios. Pero había un problema en estas personas. Pese que conocían la palabra de Dios, pero no respetaban la palabra de Dios. Así como tenían conocimiento de la ley de Dios, así la estaban quebrantando también. Dice la palabra, hablando en cuanto a los fariseos, que Cristo en muchas ocasiones le reprendió. Llegó a exhortarle fuertemente, tanto así que le dijo hipócrita, que le dijo a aquellas personas que seguían a Cristo, que obedecieran lo que ellos predicaban, porque predicaban la palabra de Dios, enseñaban la palabra de Dios, pero que no hicieran como ellos hacían, porque ellos practicaban el pecado. Ellos, sí es cierto, predicaban la palabra de Dios, pero ponían carga sobre las demás personas, cosas que con un dedo ellos no las querían llevar. Entonces Saulo de Tarso era un hombre de eso. Cuando se levanta la persecución en aquel tiempo, dice la palabra que Saulo de Tarso daba votos para que mataran a los cristianos. Saulo de Tarso se convirtió en un hombre despiadado en aquel tiempo, ya que cuando los cristianos lo miraban por la calle, los cristianos le tenían miedo, porque sabía que era un hombre que no se tocaba el corazón para hacerle daño al cristiano. Era un hombre que no respetaba a Dios, era un hombre que no temía a Dios, era un hombre que tenía la palabra de Dios, pero no la tenía en el corazón. Así como el comportamiento de este hombre
déjeme decirle, es el comportamiento de muchos cristianos hoy en día también. Conoce de la palabra de Dios, pero no se está sujetando a la poderosa palabra de Dios, y eso no sirve delante de la presencia de Dios. El cristiano sí tiene que conocer de la palabra de Dios, pero tiene que respetar al Cristo de la gloria, tiene que respetar al Dios que nos presenta la Biblia, un Dios poderoso, un Dios temible, un Dios omnipotente. Dice la Escritura que Saulo de Tarso respiraba muerte, persecución en contra de la iglesia. En un determinado momento dice la palabra que él pidió cartas para ir hacia Damasco, para ver si atrapaba a algunos cristianos de la sinagoga de aquel lugar. Cuando este hombre tenía planes en su vida, cuando este hombre se había trazado una meta, y era ser una persona temible entre los cristianos, que cuando los cristianos pudieran ver a este hombre, los cristianos tuvieran miedo, los cristianos lo pudieran respetar. Pero vemos que dice la Escritura que cuando iba este hombre de camino hacia Damasco, este hombre iba con planes no buenos delante de la presencia de Dios, iba con planes terribles delante de la presencia del Señor. Era un hombre que sin duda alguna seguramente se le había predicado el evangelio de Jesucristo. Déjeme pensar de esta manera, que cuando Saulo de Tarso atrapaba a los cristianos lo evangelizaban, le decía: arrepiéntete, Cristo te ama, Cristo murió por ti también. Tal vez Saulo decía: yo no creo en eso, yo conozco la ley de Dios, yo he sido instruido en las sagradas palabras de Dios. Y no encontramos eso aparentemente según ellos, porque estaban cegados. Seguramente invitaban a Saulo de Tarso a que acompañara a los cristianos para la campaña, para el culto, donde quiera que se reunían los cristianos. Tal vez Saulo de Tarso decía: no, yo no tengo tiempo para eso, mi diversión es otra cosa, mi diversión es atrapar a los cristianos, golpearlos y hacerlos sufrir. Dice la Escritura que después que Saulo fue convertido, él dio testimonio y dice que obligaba a los cristianos a blasfemar en el nombre de Jesucristo, arrastraba a los cristianos. Pero cuando este hombre iba caminando con aquellas personas que lo acompañaban, dice la Escritura que de repente un resplandor de gloria lo rodeó. Tuvo una experiencia tan grande que sin dudar alguna marcó la vida de este hombre que no quería nada con Dios, transformó la vida de este hombre que no respetaba al Todopoderoso. Cuando dice la Escritura que este hombre cae a tierra temblando, y claramente escuchaba una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas en contra del aguijón. Dice la Escritura que este hombre reconoció la voz y supo quién le estaba hablando. ¿Pero por qué supo quién le estaba hablando? Porque ya había escuchado acerca del Cristo de la gloria, ya había escuchado lo que él andaba haciendo, que andaba persiguiendo a los cristianos, que predicaban aquel que había resucitado, que predicaba aquel que murió pero se levantó al tercer día. Saulo, siendo un hombre duro de corazón, un hombre duro de serpe, que no quería respetar a Dios, pero cuando se le presentó el Cristo de la gloria, este hombre no se pudo resistir. Ese hombre dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice la palabra que cuando él comprendió quién era el que lo estaba llamando, él dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Aquí está mi vida. Porque déjeme decirle que cuando el hombre se presenta o tiene ese encuentro glorioso con el Cristo de la gloria, ese hombre se le va a denotar en verdad. A partir de ese momento la vida de Saulo fue cambiada, porque se presentó delante del Todopoderoso. Iba por la vida trazándose planes no espirituales sino carnales, pero todo fue cambiado cuando Cristo se le presentó a su vida. Es por eso que yo no estoy de acuerdo con aquel cristiano
cristiano que tiene que 2 años dentro del evangelio, 3 años dentro del evangelio, 5 años, 10 años y no tiene un cambio verdadero, radical en su vida? Sigue haciendo lo que antes hacía. Esto me hace entender una cosa, que no está Cristo en su corazón, porque aquel que tiene a Cristo en su corazón, este va a denotar un cambio poderoso. Sí, amén. Nadie a Cristo se puede. Aleluya. Se le preguntan a las personas: ¿usted ya es cristiano? Sí, para la gloria de Jesucristo ya soy cristiano, pero es un gran mal hablado, arrepiéntase. Aleluya. ¿Y usted es cristiano? No, si yo predicador de la palabra soy. No, si yo diácono de la iglesia fulana de tal soy. Pero es más mundano que el diablo. Y eso nos hace comprender que no tiene a Cristo en su corazón. Puede ser válido para aquel nuevo convertido que está aprendiendo y adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué de aquel que es más viejo que Matusalén de estar en la iglesia, hermano? Sí, amén. Y dice: yo soy de los cristianos antiguos, pero su comportamiento es como una persona que no ha conocido a Dios. De nada le sirve al hombre conocer de la palabra de Dios, como Saulo de Tarso, pero no está siendo obediente a la bendita palabra de Dios. Dios está pidiendo algo completo en nuestra vida. Dios está pidiendo de que el hombre obedezca la poderosa palabra de Dios, no la palabra que nace en el corazón del hombre, sino la palabra que ha nacido en el corazón de Dios. Este mensaje es una exhortación para la iglesia y también para los amigos, para que los amigos puedan comprender lo que tienen que hacer en el santo y bendito evangelio. No solamente porque la persona va cargando una Biblia de verdadero cristiano, no solamente porque se vista de manga larga, porque se ordene bien su atavío, da a entender que es un verdadero cristiano. No, debemos de ver esos frutos. Cristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Las apariencias engañan, señores, pero los frutos demuestran en verdad lo que tiene aquella persona dentro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Sí, amén. Por eso que el cristiano es guardado para Dios de la cabeza a los pies. Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, dice la bendita palabra de Dios. Que cuando nosotros como cristianos hablemos nuestra boca, nosotros podamos hablar de la bendita palabra de Dios. Cuando el cristiano estaba apartado de Cristo, la hermana estaba apartada de Cristo, era una gran chismosa que inventaba muchas cosas, que con esa lengüita, hermano, que no tiene hueso, encendiaba unos grandes fuegos, encendiaba grandes problemas, dificultades. Pero ahora que este Cristo, tiene que ser nueva criatura, porque las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y es eso lo que tiene que comprender aquel que dice que profesa la fe en Jesucristo. Sí, amén. Preguntémosle a Saulo, hasta el nombre le cambió al Señor. Sí, amén. Cuando era pagano, pecador, Saulo de Tarso, pero ahora cristiano, con el nombre que tiene en la cédula se le menciona. Hoy en día hay muchos cristianos que hay en el mundo que le decían arepa frita. Pero ahora en Cristo tiene que ganarse ese respeto. Sí, amén. Para que digan: el siervo de Dios, la sierva de Dios. No que como los inconversos ven aquel mal testimonio, no lo respetan. Pero aquel que es verdadero cristiano, cuando lo ven, dice: va el siervo para la iglesia. Vamos a pedirle acercarnos a él, que nos hable de la bendita palabra de Dios. Pero muchos cristianos que se hacen llamar cristianos, cuando se reúnen con aquellas personas inconversas, en vez de hablarle de la bendita palabra de Dios, están hablando palabras que no son edificantes para el alma. En vez de decirle: te
invito a la iglesia a la campaña. Ahí puede recibir a Cristo. No ve lo que Cristo ha hecho en mí. Yo no soy lo que era antes. Yo antes era mal hablado. Yo antes tenía muchas enemistades. Yo antes había robado. Yo antes había hurtado. Era borracho. Era aquí y era allá. Pero cuando Cristo se presentó en mi vida, cambió por completo todo mi ser. Y Cristo lo puede hacer en tu vida también. Eso es lo que tiene que testificar el verdadero cristiano, aquel que ha recibido el poder del Espíritu Santo para poder anunciar al perdido que hay un Dios todopoderoso que lo quiere transformar. Es que cuando el hombre se encuentra con Jesús, hasta la forma de hablar le cambia. Sí, amén. Antes hablaba como que era un vago de la calle. Saludaba como saludan los vagos de la calle. Dios bendiga que al cristiano que todavía saluda de la misma manera. Que cuando se reúne con aquellos amigos inconversos, se le sale el viejo hombre. Como que verdaderamente no teme a Dios, cuando no tiene que ser así. Donde quiera que el cristiano se encuentre, tiene que comportarse como tal, como alguien que profesa la fe en Jesucristo, como alguien que verdaderamente ha recibido el poder del Espíritu Santo, no solamente para danzar, no solamente para hablar en lengua, porque eso solamente son manifestaciones, sino que cuando el cristiano recibe el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo va a ser en él que ya no peque. El poder del Espíritu Santo va a ser en él que sujete la carne. Cuando quiera ser atraído por las cosas de este mundo, cuando quiera ser atraído por el pecado, le puede decir para dónde va. No, la carne quiere ir allá para el mundo, quiere dar un paseo allá por el carnaval. No, señora, nos vamos para la iglesia en ayuno y oración para sujetar todo designio de la carne. Sí, amén. Saulo era un hombre así como muchos de los que estamos aquí. Muchos de los que estamos aquí decíamos: yo cuándo voy a ser cristiano, yo cuándo voy a ir a una iglesia. Nunca estuvo en el pensamiento de muchos de los que estamos aquí. Pero cuando obedecimos el llamado poderoso que Dios ha hecho para nuestra vida, nosotros fuimos quebrantados con el poder del Espíritu Santo. Nosotros cuando experimentamos la gloria de Dios, esa experiencia por primera vez, nuestra vida fue transformada. ¿Por qué es que muchos cristianos hoy en día se comportan como un mundano? Su comportamiento es como un pecador, porque no ha tenido ese encuentro glorioso con el Espíritu Santo. Pero dice la palabra: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo sobre aquellos que se lo pidan. Y es eso lo que necesita el cristiano para ser transformado de la cabeza a los pies. Dice la palabra: porque no hemos sido llamados a inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha esto no está desechando al hombre, no está desechando al hombre que predica de la santidad, está desechando a Dios. Dice la Escritura que nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma al hombre. Por eso que el amigo tiene que pedir que tu Espíritu Santo me pueda tocar. Y a veces el Espíritu Santo lo está tocando, pero él se está haciendo el duro para no recibir a Cristo. Él está resistiendo al poder del Espíritu Santo. Cuando el hombre se encuentra con Dios, cuando el hombre se encuentra con Dios, tiene un cambio tan poderoso y radical en su vida que las demás personas que lo conocen, llámense amigos o familiares, empiezan a quedarse mirando y a preguntar: ¿pero qué le ha pasado a fulano de tal? ¿Qué le ha pasado a fulana de tal? Si para diciembre
andaba como que era cucaracha envenenada, saltando de un lado a otro a ver dónde iba a haber parranda, dónde iba a haber fiesta, y que no cabía porque andaba aquí, andaba allá, que andaba allí preocupada porque no tenía real para comprar el estreno, andaba allí preocupada porque no tenía dinero para divertirse, para comprar cohetes, para comprar polvo, para quemarse el pelo, para tragar humo. Pero aquellas personas se quedan preguntando y le dicen: fulana de tal, no vas a estar en la cena navideña, no te acordás antes que eras tú la que empezaba a bailar, eras tú el que empezaba a gritar como que era loco, porque era el que primero se emborrachaba y tomaba más. Y le dice: momento, señores, yo ya no practico eso, ahora soy nueva criatura, ahora voy para la iglesia, en vez de estar en una fiesta pagana, me voy para la iglesia a alabar y exaltar al Cristo de la gloria en esa poderosa vigilia, ignorando las fiestas del mundo. Y Dios bendiga a aquel que se hace llamar cristiano. Y el pastor, cuando convocó, qué sé yo, vigilia el 24 y 31 de diciembre, le dijo: pastor, pastor, el COVID, pastor, no voy a poder llegar, no voy a poder llegar a la iglesia. Ay, me disculpa, pastor, pero como queda una cuadra de aquí de la casa, me voy a gozar, pastor. Mentira del diablo. Reunión familiar en la que tenía la familia. No, pastor, yo no salí en el cuarto, me quedé, sí, allá moviendo la cabeza cuando estaban bailando los que estaban afuera. Eso no te da a entender que el tal cristiano no ha nacido de nuevo. Necesita convertirse, señora. Necesita decirle a Cristo: yo no quiero ser un cristiano pagano, yo quiero ser un cristiano que pueda testificar del Todopoderoso. Alabe a Cristo si puede en esta hora. Es que cuando el hombre tiene ese encuentro con Cristo, el hombre no puede ser el mismo. No es que el hombre dice, como dice Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora el gozo que quiero sentir no es el gozo que produce la carne, alabado sea Dios. No es el gozo que produce la fiesta de este mundo, es el gozo que produce el Espíritu Santo. Es el gozo que produce el Espíritu Santo cuando se siente como ríos de agua viva, cuando empiezo a cantar: yo tengo un Cristo de poder, aquí está el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos como iglesia, eso es lo que necesitamos pedir, que siempre esté en nuestra vida. La vida de Saulo ya no fue la misma. Dice la Escritura que para el tiempo de Saulo era un hombre respetado, aventajaba a sus compañeros de aquel tiempo. Tal vez sus compañeros se le podrían acercar y decirle: Saulo, ven nuevamente, se parte nuevamente de nosotros. Mira el conocimiento tan grande, el honor tan grande que has ganado en la sociedad. Eres un hombre admirable, has tenido muchos bienes, mucha ganancia por el título que se te ha dado. Pero Pablo dijo: yo lo tengo por basura. No me importa nada de esta tierra, con tal de adquirir el conocimiento que es en Cristo Jesús, con tal de ganar lo más precioso que he recibido en esta tierra. Lo de esta tierra es terrenal, lo de esta tierra es perecedero, pero lo que Cristo me ha dado es algo eterno. Lo que Cristo me ha prometido es algo eterno, algo que también Dios tiene para aquel que está apartado de sus caminos. Amigo, sé participante de lo que Cristo tiene para ti. No le digas que no a la salvación. Dios te va a dar la capacidad para que puedas servirle a Él. Dios te va a dar la capacidad, la autoridad para que el pecado ya no domine tu vida, ya no domine tu carne, más bien sea el Espíritu Santo dominando todo tu ser, porque Dios quiere llenar nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo, porque sabe Dios que somos débiles en esta tierra. Solamente con el poder de Dios es como podemos vencer. Y a su nombre. Y es por eso que el hombre necesita tener ese encuentro y que lo sacuda el Espíritu Santo, le saque todo lo que anda en el corazón, toda raíz de amargura, todo espíritu de adulterio, de mentira del diablo,
que lo saque y lo limpie con su poder maravilloso. Eso fue lo que pasó en la vida de Saulo de Tarso. Eso fue lo que marcó la vida de Saulo de Tarso. Los títulos de esta tierra no pudieron dar la felicidad para este hombre, pero cuando viene Cristo para su corazón, dice: Cristo es lo más precioso para mí. Y eso lo tiene que decir todo cristiano que profesa la fe en Cristo también. Este hombre ya no fue el mismo, pero pregunto: ¿eres el mismo que eras antes? ¿O solamente la vestidura te cambió? Alábelo si puede. Solamente la apariencia cambiaste y tu interior sigue siendo lo mismo. Cuando debemos de pedirle a Dios, y cuando algo no esté bien en nuestra vida, poder humillarnos delante del Todopoderoso, decirle: Señora, es cierto, yo no puedo, mi capacidad, pero tú tienes el poder del Espíritu Santo para ayudarme, pero tú has prometido el Espíritu Santo para darme la vestidura de poder, para llenarme con el poder y la unción del Espíritu Santo, para que tenga gracia y autoridad de predicar tu palabra a aquellos que se burlan de mí, aquellos que dicen que no soy nada, que perdiendo el tiempo ando, y a veces me pega fuerte en la carne y siento tristeza. En vez de sentir tristeza, poder decir: no me importa lo que digan las demás personas, yo sé en quién he creído, dijo Pablo, en aquel que se había revelado para su vida, aquel que le dio un rumbo distinto al rumbo que llevaba en esta tierra. Imagínense que de ser de perseguidor de la iglesia, pasó a ser ministro de Jesucristo. Pasó a ser apóstol de Jesucristo. No como los mentirosos de este tiempo, sino un verdadero siervo de Dios, ungido con el poder del Espíritu Santo, que conocía la sagrada palabra de Dios, que era un hombre que verdaderamente era ejemplo para la iglesia. Aleluya. Y eso se tendría que ver en nuestras vidas también. Pero ¿cuál es el comportamiento que está llevando en este tiempo? En verdad tienes a Cristo en tu corazón y dices: ya no soy el que era antes. ¿Pero por qué? Es que ahora yo voy a la iglesia, ¿y eso qué? No, es que ahora yo canto, ¿y eso qué? Sino que tendría que decir: aparte de que voy para la iglesia, aparte de que oro, canto, leo la Biblia, ya no siento el deseo que antes sentía. ¿Y cuál era el deseo que antes sentías cuando no tenías a Cristo en tu corazón? El deseo de practicar el pecado, el deseo de pasar horas y horas en TikTok, saluda el que le quedó a la par, perdiendo el tiempo, llenándose de chatarra de este mundo, viendo cómo alimentaba la carne y no el espíritu. Pero ahora que estoy en Cristo, hoy aparto tiempo para orar, hoy me concentro alabando a Dios, hoy le pido y le digo: Señor, yo quiero ir a la campaña, yo quiero sentir tu presencia, Señor, porque qué sentido va a haber el poder llegar ahí y no sentir esa bendición, porque cuando el cristiano se manifiesta el poder sobre él, él va a recibir nueva fuerza, el deseo que tiene de agradar a Dios va a ser renovado. Pero como muchos hermanos no están recibiendo ese toque maravilloso, están viviendo como alguien que no teme a Dios, cuando no tiene que ser así. Hoy es el momento de clamar delante de la presencia de Dios. Hoy es el momento de verdaderamente pedir el poder de Dios que venga sobre nuestra vida. Alabe a Cristo si puede en esta hora. Aleluya. A través de la Biblia se nos presentan muchos ejemplos de hombres y mujeres a los que Dios se les presentó. Cuando Cristo empieza a predicar el evangelio del reino de los cielos, dice la palabra que se topó con unos hombres que eran pescadores. Dice la palabra que cuando pasó cerca de ellos, los llamó y les dijo: síganme. Ya no van a ser pescadores,
peces, sino pescadores de hombres. Voy a hacer algo poderoso en su vida. Estos hombres, hermano, me imagino que sintieron algo especial, sintieron un toque maravilloso y una convicción, una certeza tan grande en aquel que los estaba llamando, los cuales se nos presenta en la Biblia que no rechazaron aquel llamado. Dice la palabra que dejaron sus ocupaciones, dejaron lo que ellos estaban haciendo para ir en pos de Jesucristo. Iba más adelante, 52 hermanos más, cuando lo llama y le dice: ven, sígueme. Remendando las redes estaban aquellos hombres, no les importó, quizás nada habían pescado, o quizás habían atrapado mucho y dijeron: lo vamos a ir a vender. Ellos lo dejaron todo por amor a Cristo. Es que cuando el hombre se encuentra con Jesucristo, el hombre es transformado y dice: ya no quiero hacer mi voluntad, ya no quiero hacer lo que yo quiero hacer, ahora quiero hacer lo que Cristo me diga y que haga yo en mi vida. Dios nos habla a través de la palabra, Cristo nos habla a través de la palabra de lo que nosotros debemos de hacer. Si el tal no está obedeciendo a la palabra de Dios, déjeme decirle, el tal no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Solamente tiene a Cristo de diente al labio, pero no lo tiene en el corazón. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la evidencia tan clara? Que no está respetando la bendita palabra de Dios, no se está esforzando para agradar al Cristo de la gloria. Mas cuando el hombre se ha encontrado con Jesús, cuando el hombre se ha encontrado con el poder del Espíritu Santo, le dice: Señor, aquí está mi vida, a tales horas de la campaña, a tales horas voy a estar, es más, temprano me voy a ir, porque yo quiero recibir la bendición de lo alto. Pero hoy en día el hombre se está comportando indiferente a aquel que lo ha llamado en verdad. No quiere alabar a Dios en espíritu y en verdad, y no quiere pedírselo al Señor. ¿Por qué? Porque necesita el toque divino del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en la vida del cristiano va a producir un anhelo por Cristo, va a producir hambre y sed por la presencia de Dios, que pueda desesperarse y decir: yo me quiero ir para el culto, al llegar a la casa voy a doblar mis rodillas, porque yo quiero seguir apegado al Cristo de la gloria, yo quiero recibir más del poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día solamente cuando se congrega lee la palabra, arrepiéntase? Solamente cuando está en la congregación ora, en su casa no ora, cuando se levanta no ora, cuando se va a dormir no ora. ¿Pero por qué? Porque no ha tenido ese encuentro con el Cristo de la gloria. Aquel que en verdad ha conocido a Dios, se esfuerza. Tal vez está haciendo lo mejor, un esfuerzo en este tiempo, pero entiende y el Espíritu se lo hace sentir y le dice: todavía hay más de parte de Dios, esfuérzate. Y el cristiano empieza a ayunar, el cristiano empieza a orar y dice: tanto tiempo estoy orando por las noches, yo tengo que aumentar ese ritmo. Estoy leyendo tantas horas la palabra de Dios, yo tengo que leer más, tengo que pedir más la capacidad a Dios para que me lo pueda dar. El cristiano que ha tenido el encuentro poderoso con el Cristo de la gloria, va a vivir desesperado por Dios, va a vivir desesperado por sentir la presencia de Dios. Cuando el hombre se encuentra con Jesús, ese es el cambio que presenta. Ya no siente aquel deseo de pecar, sino de buscar más de la presencia de Dios, de pedirle a Dios, de decirle: Señor, enamórame más de ti, Señor, enamórame más de ti, ayúdame a no anhelar las cosas de este mundo que son perecederas, que muchas veces sirven de perdición para el hombre. Que mi mirada esté puesta en ti, que mi mirada esté puesta en ti, Señor Dios Todopoderoso. Esa es la oración y el comportamiento del verdadero cristiano. Poder conocer al Todopoderoso. Es que podemos dar fe y testimonio de lo que Cristo ha hecho en la vida del cristiano, no solamente por los ejemplos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, sino en nuestra propia vida también.
Como Cristo nos ha dado una experiencia que ha marcado nuestra vida y se sigue manifestando con poder en nuestra vida, y que nuestro anhelo es renovar esa vida, es renovar esa fuerza espiritual delante de la bendita presencia de Dios. Cuando el cristiano verdadero, el cristiano que se ha encontrado con Cristo, empieza como que a sentir como que va menguando, como que deja de sentir menos la presencia de Dios, y empieza a preguntarse y a orar y a decir: Señor, ¿qué está pasando, Dios mío? Yo quiero ministración de tu Espíritu Santo sobre mi vida. No quiero una emoción en la carne, Señor. Yo no quiero saltar en la carne, Señor. Yo quiero ser revestido con tu poder. Yo quiero en verdad experimentar el poder de tu Espíritu Santo. Que puedo sentir algo sobrenatural en mi vida. Que puedo sentir como todo mi ser está siendo ministrado con el poder del Espíritu Santo. Dígame. ¿Por cuánto no se lo están pidiendo a Dios? Porque quizás nunca lo han recibido, porque quizás, hermanos, ya están más secos que alguna quebrada. Como el polvo que está aquí, hermano, como que décadas no ha llovido. Cuando el cristiano tiene que estar lleno con el poder del Espíritu Santo, diciendo: Cristo en el año tal se presentó a mi vida, y el gozo que yo sentí en aquel tiempo todavía lo sigo sintiendo, señores, y estoy luchando para que ese gozo no se apague de mi vida, y estoy esforzándome para que Cristo manifieste su poder sobre mí. Dice la Escritura en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19 y versículo 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, alabado sea Cristo, que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió ¿cómo? Con gozo. Porque cuando el cristiano se encuentra con Cristo, el cristiano no va a ser amargado. Sí, salúdelo. Aleluya. El cristiano va a ser alguien gozoso. Cuando no tenía Cristo, hermano, como que el limón había chupado, tenía la cara. Ni saludaba, no respetaba a nadie. Pero cuando vino Cristo para su corazón, ahora es un cristiano gozoso. Ahora es un cristiano que pasa cantando alabanzas al Cristo de la gloria, diciendo: yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva. Pero muchos, hermanos, la de Vicente Fernández, acuerdan todavía: arrepiéntase. En vez de sentir aquel gozo en las alabanzas, en los coros, en la adoración, su mente está para otro lugar. ¿Pero por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. El cristiano que tiene a Cristo va a ser un cristiano gozoso, porque dice la palabra que el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia y gozo del Espíritu. El gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza, puesto que dice la palabra que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el gozo que el cristiano debe de tener en su vida. Pero hoy en día viene mucho cristiano para el culto, y como que la mujer lo agarró y lo golpeó, hermano. Enojado, dice, y bravo, como decimos allá en El Salvador. ¿Por qué? Porque la mujer lo agarró con la correa, y ha de quitarle con el pastor bien, ha de quitarle con los hermanos bien.
Esto nos hace entender que no ha nacido de nuevo, no le ha amanecido el evangelio de Jesucristo, pero hoy tiene la oportunidad para decir: ya no quiero ser ese tipo de cristiano, ahora quiero ser un cristiano convertido, ahora quiero conocer la palabra de Dios y vivir por tu palabra, ahora quiero ser alguien que porte tu presencia en mi vida. Y eso es lo que necesitamos como cristianos. ¿Para qué? Para que no sintamos aburrido el culto. Tanto que dura esa campaña. No, hombre. El cristiano que está con gozo dice: y solamente 3 horas. Vigilia hagamos, pastor. Aleluya. ¿Por qué? Porque entre más buscamos de Dios, más bendición de lo alto va a estar sobre nuestra vida. Dice la palabra que dijo Santiago: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué muchos cristianos no caminan agarrados de la mano de Dios? Porque no está haciendo de que Dios se acerque a Él. En vez de cantar, hermano, como que miedo tiene, que le va a entrar algún mosquito en la boca. Pero cuando el cristiano está cantando y siente el gozo del Señor, dice: yo quiero más gozo, Señor, yo quiero más paz en mi corazón, que el problema no me quite el gozo, que la dificultad no me quite el gozo, porque el gozo del Señor es una bendición para nuestras almas, es el alimento espiritual que todo cristiano necesita. Dice la palabra que cuando Jesús le dice a Zaqueo: desciende, date prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Dice que Él le recibió gozoso. Así que ese gozo tiene que estar en nuestros corazones cuando busquemos de la bendita presencia de Dios. Dice la palabra que cuando Jesús entró a la casa de este hombre, miren lo que dice la Escritura, hermano, en el versículo 7, dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mi bien doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es que cuando el hombre tiene ese encuentro con Cristo, le va a cambiar todo su ser. Y esta es una evidencia tan clara de lo que Cristo hace cuando llega a la vida del pecador y el pecador lo recibe en su casa, hablando, hermanos, que le abre las puertas de su corazón para que entre y more con Él. Nos damos cuenta, y dice la Escritura, que muchas personas murmuraron diciendo: Jesús ha entrado a la casa de un pecador, porque este hombre era pecador, pero cuando recibió a Cristo ya no sintió deseo de pecar. Dijo: ahora me arrepiento, con la acción que presenta a través de la Biblia, y dijo: si a alguien he defraudado, lo voy a recompensar, lo voy a multiplicar todo lo que quizás le he quitado. ¿Por qué? Porque así actúa una persona que ha tenido un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Este dice: me arrepiento, soy pecador, tantos pecados cometí, los quiero enmendar. Si a alguien ha ofendido, le voy a pedir perdón. Si he tenido pleito con alguna persona, voy a arreglar cuentas con él, porque la palabra nos manda a que debemos de seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pueden haber muchos cristianos que ha pasado mucho tiempo, pero todavía tienen problemas con muchas personas. Eso nos habla de que Cristo no ha llegado a su corazón. Sí, amén. ¿Cuántos cristianos hoy en día es un gran peleonero, hermano, que en vez de clamar por las almas para el infierno, las está mandando? Se le presenta el inconverso enojado y le dice: si se mete conmigo, fuego le va a tocar, varón. En vez de decirle: Cristo le ama, Cristo lo quiere salvar. ¿Cómo piensa que se lo va a ganar con ese comportamiento? Que es el concepto que va llevando a aquella persona, diciendo: si para ser como esa persona voy a ser cristiano, mejor no voy a hacer nada.
si tiene el comportamiento como peor que un impío, que un mundano, cuando no tiene que hacer. Soy conocido de personas que han tenido problemas serios con inconversos cuando no eran cristianos, pero cuando vienen al evangelio y se encuentran con el Cristo de la gloria, dicen estas personas: yo tengo que ir a pedirle perdón a fulano de tal, yo le hice tanto daño, me voy a presentar delante de él y le voy a decir: fulano de tal, Dios le bendiga, vengo a pedirle perdón. ¿Se acuerda lo que hice en el pasado con usted? ¿Recuerda el problema que tuvimos? Ahora yo soy cristiano, ahora yo soy diferente, le pido que me perdone en el nombre de Jesús. Aquella persona se puede quedar mirada y decir: nunca me imaginé que fulano de tal hiciera tal cosa. Aquella persona pudiera decir: cuando yo sea cristiano quiero ser como él, porque es una persona diferente. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, marcar la diferencia en esta tierra, que nuestro comportamiento sea como verdadero hijo de Dios, no solamente en una apariencia religiosa, sino verdaderamente como hombres y mujeres que han tenido un encuentro poderoso con Cristo. Aleluya. Alábelo si puede. Nos damos cuenta del gesto, la acción que hace este hombre. Y miren las palabras de Cristo en el versículo 9. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a este lugar, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para restaurar lo que estaba dañado en el corazón del hombre. Cristo dio fe y pudo decir: Cristo claramente, verdaderamente se ha convertido. Verdaderamente ha creído en mi anuncio. Verdaderamente me ha respetado por esta acción que este hombre hizo. El matiz en la palabra que Dios conocía los corazones del hombre. Dios sabía los pensamientos de las personas sin necesidad que le testificara el comportamiento de los hombres. Cristo lo sabía verdaderamente, porque es el que escudriña la mente y el corazón. Y Cristo dice: en verdad ha alcanzado la salvación y el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque sus frutos lo están demostrando, y ese es el cambio que tiene que efectuarse en la vida del cristiano, y ese es el cambio que tiene que tener el amigo también. El hombre no va a entrar al cielo solamente por conocer de la palabra de Dios. Si hasta el diablo la conoce, el diablo se la citó a Jesús para tentarle. El hombre no se va a salvar por el simple hecho de decir: yo soy cristiano, yo conozco de la palabra de Dios, yo sé cantar, yo sé adorar. No, señores, pero si está practicando el pecado, el hombre no tiene entrada al reino de los cielos. No importa lo que haga, hermanos, en esta tierra, pero si el hombre sigue practicando el pecado, no va a tener entrada hacia la patria celestial. Es por eso que el hombre y la mujer tienen que esforzarse. Si usted se hace llamar cristiano, pero está practicando cosas que delante de la presencia de Dios no son agradables, usted tiene que corregir lo que no está bien, esas acciones, esas prácticas que son pecados delante de la presencia de Cristo. Alabe a Dios en esta hora. Nos damos cuenta de lo que dice la Escritura. Este hombre no se había encontrado con Jesús, puesto que cuando escuchó que Jesús andaba